que este año también estuvo muy candente por algo que sucedió en Estados Unidos, pero que curiosamente tuvo represalias, bueno, perdón, tuvo repercusiones alrededor del mundo, que fue el asesinato de George Floyd por parte de la policía estadounidense. Este asesinato que sucedió el 25 de mayo, sí, creo que estoy bien, de 2020, Sí. desató una oleada prácticamente sin precedentes de protestas en Estados Unidos contra la violencia racial. Se dice que hubo un momento, algo así como 4 días de finales de mayo, en que los 50 estados de Estados Unidos tenían al menos una protesta activa por Black Lives Matter. Incluso estados que durante años habían mantenido tranquilos, incluso durante las elecciones y las protestas contra Trump, se activaron de forma muy radical. A algunas personas lo atribuyen, uno, a que esto era un efecto cumulativo. El gran desempleo causado por la pandemia, existía una Una crisis, crisis. existe una crisis más bien, que en aquel momento también era muy obvia, de estadounidenses no pudiendo pagar sus rentas por el desempleo, por la pandemia. Si esto le agregamos que la mayoría de los estadounidenses pobres son negros, son de la población negra, tiene sentido. En Estados Unidos, la relación de segregacionismo contra los negros, que duró mucho tiempo, aún más después del esclavismo, con la pobreza y la clase obrera está muy ligado. Entonces, creo que si bien las protestas por la muerte de George Floyd no fueron el cambio que esperábamos, porque no se logró desarmar económicamente a la policía como muchos lo tenían como método, por el contrario, se terminó escogiendo a Biden como presidente que ni siquiera promete reducir el presupuesto de los policías. ¿Por qué será? Pero sí nos marca el camino. Creo que en los próximos años esto solo va a escalar más. Los trabajadores empobrecidos estadounidenses, blancos, las personas queer y los negros en Estados Unidos, creo que estamos llegando a un punto de tensión. Y en Jalisco, o en México, curiosamente después de la protesta por el asesinato de George Floyd, protestamos o salimos a protestar después de meses de nada de actividad por el asesinato de Giovanni Flores, un mexicano en Tlajomulco, creo, no, en Tlaquepaque, que fue asesinado por policías por una detención arbitraria, supuestamente por no llevar cubrebocas. Habría que cuestionarse por qué la policía actúa de forma tan brutal en los barrios pobres y no se le puede ni siquiera ver molestando a los barrios ricos. Hay barrios donde la policía ni siquiera se mete a molestar, pero hay barrios donde revisan a todos los jóvenes. Incluso a mí me ha pasado, solo por ir caminando en el lugar incorrecto. Entonces, esta protesta surgió como una onda de choque. Surgió a causa de la protesta por George Floyd de manera involuntaria. Y de hecho fue la protesta más violenta en la que he estado. Violenta porque no hubo muertos. Violenta en el sentido capitalista que identifica violencia con la violencia contra la propiedad privada. Porque es lo que le importa a los grandes medios de comunicación, ¿no? Una patrulla quemada. Que no es nada. Pudimos haber quemado más. Como el caso de George Floyd, pues es representativo de muchos otros casos de violencia policial, de racismo, o el caso de Giovanni en Guadalajara también es otro caso de lo mismo, ¿no? Y como tú ya lo decías, hay que cuestionar el papel que tiene la policía ideológicamente como una institución, cómo opera, cuáles son, digamos, los contenidos básicos de su forma de operar, porque precisamente me parece que hay como una especie de estigmatización de la pobreza, ¿no? Una criminalización de las personas pues trabajadoras o de la clase popular en general. Entre más humildes son las personas es como que son más criminales, ¿no? Y en cambio las personas de la clase media alta o de altos recursos no se les percibe como delincuentes, siendo que muchas veces son los peores criminales, ¿no? El caso de Javier Duarte o de todos estos políticos que han cometido abusos que implican pues el asesinato sistemático, ¿no? Aun cuando no sea directamente, el saquear recursos de las arcas, que es un acto de corrupción ya bastante vil, implican también con sus políticas un asesinato sistemático de la población trabajadora. El hecho de disminuir los salarios, de ceder las pensiones, las jubilaciones, o incluso esto que hicieron, ¿no? Con la pandemia, el no proteger a la población más vulnerable ante esta enfermedad, que eran los grupos ya de tercera edad, en un sistema que no tiene la capacidad de asegurar la salubridad, implica
algo muy beneficioso para los capitalistas y para la clase política es acabar con toda la clase que recibe jubilación y pensión, ¿no? Con ese margen de la población, pues, o al menos reducirlos. Es necropolítica, ¿no? Le llaman. No, no me gusta mucho el término, pero es bastante evidente. Y son, pues son asesinos sistemáticos y aún así no se les percibe como delincuentes. Para la policía, los delincuentes son estas personas, pues, de bajos recursos que andan caminando por la calle. Alguien con una mochila es más sospechoso, o un ladrón que roba en una tienda para sobrevivir es un mayor delincuente. Los penales están más allá de su capacidad de puros delincuentes, pues de delitos pues comunes. O sea, gente que no puede pagar, por ejemplo, la manutención de los hijos, que no estoy diciendo que eso sea un tema menor, pero me refiero a, en comparación, los crímenes de la clase trabajadora son castigados de manera muy severa y los crímenes de la clase política o de las clases privilegiadas rara vez son castigados. Incluso el sistema judicial está pensado de manera de que si tú cometes un delito cual sea, si pagas la multa correspondiente, pues ya ese fue tu castigo. Si no tienes para pagar la multa, entonces tienes que caer a la prisión. Entonces, alguien que comete abuso infantil, si tiene los recursos para pagar la multa, no va a pisar la cárcel. Eso es lo brutal del asunto, ¿no? O sea, el mismo sistema judicial, cuando lo pensamos, está hecho también para privilegiar a los que tienen dinero. O sea, los defiende de manera sistemática y castiga a los pobres. Y yo creo que hubo algunos debates interesantes. La cuestión va a ser cómo mantener esas discusiones y efectivizarlas por medio de una especie de programa. Algunas consignas más o menos bien orientadas, como la de reducir los fondos a la policía o implementar algunos mecanismos de seguridad comunal, una serie de cosas.